Damos comienzo a la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la carrera de Contador Público. Comenzaremos presentando la docente titular, que es la doctora Zunilda Nirenberger, juez federal de la ciudad de Resistencia, y a la doctora Núñez Sánchez Emilce, jefa de Trabajos Prácticos, y quien les habla, Sluzar Carla Cecilia, jefa de Trabajos Prácticos. Comenzaremos desarrollando la unidad número 1. Constitucionalismo y derecho constitucional. El derecho constitucional es producto, sin dudas, de la necesidad de los estados de brindarse su propio régimen interno. Tanto la Evolución Francesa como americana influyeron activamente para su desarrollo. Podemos decir que obedece a la institucionalización del poder, estableciendo las reglas de relación entre el Estado y el pueblo. El constitucionalismo clásico. Podemos afirmar que fue en esta etapa en la que quedaron establecidas las bases fundamentales del derecho constitucional, como resultado de las grandes transformaciones sociales y políticas ocurridas en la segunda mitad del siglo XVIII, como la Revolución Francesa y la Americana, generándose la posibilidad del dictado de constituciones escritas a fin de una codificación escrita única y sistemática que se transforme en la ley suprema, en contraposición al absolutismo monárquico. Estas concepciones políticas se asentaban tres nociones básicas. 1. La eliminación del derecho consuetudinario o basado en la costumbre, indicándose la superioridad del derecho positivo. 2. La renovación del contrato social en virtud de la organización propuesta en la codificación. Y 3. La idea de que las constituciones escritas constituían un medio excepcional de educación cívico-política. Se denomina así constitucionalismo social al proceso constitucional que tuvo sus primeras expresiones normativas a comienzos del siglo XIX, la cual se caracterizó por un enriquecimiento del constitucionalismo clásico o liberal, con una visión más amplia del hombre y del Estado. En esta etapa se nutrieron las constituciones con nociones y principios y garantías que luego constituyeron las bases de las constituciones modernas actuales. El respeto del hombre. Implementan políticas sociales que garantizan y aseguran el bienestar de los ciudadanos en determinados ámbitos como el de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, etc. Es preciso destacar que también se propugna todo el espectro posible de seguridad social y derechos de tipo colectivo. Las primeras manifestaciones de este movimiento ideológico se dieron en el orden internacional a través del documento papal Rerum Novarum de León XIII. La carta encíclica Rerum Novarum, o de las cosas nuevas, devela cuál era el escenario social y político de la época, sus connotaciones, evidenciaron la necesidad de los pueblos de la adopción de principios de igualdad, de equidad y de justicia social. Vamos a hacer una breve cita de aquellos textos de la Rerum Novarum. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el colindante, el de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que caminan por nuevos derroteros, el cambio operado en las relaciones mutuas entre los patronos y los obreros, la acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, ha determinado el planteamiento de la contienda. ¿Cuál y cuán grande es la importancia de las cosas que van en ello? Se ve por la punzante ansiedad que viven todos los espíritus. Esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres. Texto Rerum Novarum. Ahora bien, vamos a pasar a una breve descripción del poder constituyente. Sieyes señala 3 etapas de la formación de un Estado. En la primera etapa, los individuos que viven aislados en un estado de naturaleza racionalmente concebido resuelven reunirse y por este solo hecho pasan a formar una nación. En la segunda etapa,
la nación lleva adelante la decisión de actuar en común y los asociados convienen en cuáles son las necesidades públicas y los medios para proveerlas. El poder ya pertenece al conjunto y es en este momento en el que nace la Constitución. La tercera y última etapa, los asociados son demasiados y están dispersos en una superficie tan extensa que no les permite ejercitar por sí mismos su voluntad común. Nace entonces el gobierno, ejercido por representantes de la nación. En la tercera etapa, los asociados son demasiados y están dispersos en una superficie tan extensa que no les permite ejercitar por sí mismo su voluntad común. Nace entonces el gobierno ejercido por representantes de la nación. Poder constituyente, originario y derivado. Es la primera de las diferencias en cuanto al poder constituyente. Diríamos que es la clasificación de su relación interna. El poder constituyente puede ser originario y derivado. Esta es, por ejemplo, la tipología rescatada por Vidal Campos. El poder constituyente es originario cuando se ejerce en la etapa fundacional del Estado para darle nacimiento y estructura, y a su vez el poder constituyente es derivado cuando se ejerce para reformar la Constitución. Dice Quiroga Lavie que existe un orden constituyente y un orden constitucional. El primero es lo que la mayoría de los autores llaman poder constituyente. En realidad no los iguala, sino que le da más amplitud al orden constituyente, pero da algunas pautas que nos permiten asimilarlos uno a otro, como por ejemplo el primer acto del orden constituyente estará desprovisto de toda regulación previa, será la pura creación del sentido común social, solo condicionado por los sentidos subjetivos de los integrantes de la comunidad. Por su parte, Quiroga Lavie ubica el orden constituyente como creador del poder constituyente y este a su vez como creador del orden constitucional, o lo que se llama comúnmente poderes constituidos. Una vez creado, el orden constitucional funciona por un proceso dinámico de aplicación, creación cumplidos según corresponda a cada poder constituido. El legislador aplica la Constitución y crea la ley. El administrador aplica la ley y crea el reglamento. El juez aplica la ley y el reglamento y crea la sentencia individual. Autor citado, Quiroga Lavie, Lecciones de Derecho Constitucional. Ahora bien, vamos a pasar a dar una definición más acabada de derecho constitucional. La denominación de derecho constitucional consta en dos términos, uno sustantivo, que es el derecho, y uno adjetivo constitucional. Se conjugan unos y otros, se califican y delimitan. El elemento adjetivo deriva a su vez de un sustantivo, la Constitución, y como tal cumple la función de hacer referencia a ella. Derecho constitucional equivale a un derecho referente a la Constitución o a derecho de la Constitución. Vamos a ver el preámbulo de la Constitución argentina. Por el tratadista Germán Vidal Campos podemos sintetizar este contenido del preámbulo expresado en la siguiente frase: la Constitución de 1853-1860 contiene un proyecto político, un programa para el obrar común de gobernantes y gobernados, y la síntesis condensada de ese proyecto se adelanta, resumida en el breve texto del preámbulo, pues en él aparecen fines y valores de la comunidad política que la Constitución aspira a organizar a los grandes principios que le sirven como propósito y como guía de la imagen del orden político apetecido. Diríamos que en él están presentes los primeros principios generales de nuestro derecho constitucional. Podemos nombrar una tesis integrativista, pues en cuanto a su valor, Carlos Sánchez Viamonte expresa, contrariamente a lo que sostiene alguna jurisprudencia de Estados Unidos respecto al preámbulo de la Constitución de este país, el argentino forma parte de nuestra Constitución. Tiene elementos de primordial importancia para la formación del criterio interpretativo de muchas de sus cláusulas constitucionales y su espíritu se identifica con los principios allí enunciados.
En definitiva, como dice Humberto Quiroga Lavie, el preámbulo tiene un carácter múltiple. Es acto y es norma. Es acto de creación, pero también de ejecución normativa. Es un conjunto de finalidades, de télesis interpretativa de la Constitución Nacional. Dicho esto, pasamos a un campo muy importante del derecho constitucional. Esto es la supremacía constitucional. La supremacía supone una gradación jerárquica del orden jurídico derivado, lo que se escalona en planos distintos. Los más altos subordinan a los inferiores y todo el conjunto se debe subordinar a la Constitución, que es la ley suprema. El control constitucional o de constitucionalidad se refiere a un mecanismo procesal para controlar la validez de las normas y actos inferiores a la Constitución Nacional, que es la ley suprema, cuando estos la contradicen en su forma o en su sustancia. El control de constitucionalidad en un sentido estricto consiste en cotejar la norma o actos impugnados con la norma suprema y, en caso de constatar su incompatibilidad formal, desplazar a los primeros a cuyos efectos se los declaren constitucionales. En suma, siempre se ejerce control cuando se efectúa la operación de comparación o de confrontación normativa, ya sea por su resultado, sea dejar de lado una norma impugnada por contradecir a la Constitución o por confirmar su armonía con esta. A partir de la Reforma Constitucional de 1994, para Vidar Campos, el artículo 75, inciso 22, sienta como principio general el de la supralegalidad de los tratados internacionales de toda clase. Los tratados prevalecen sobre las leyes, con una sola excepción, los tratados de derechos humanos, a los cuales se les ha otorgado jerarquía constitucional. Además, se prevé que mediante un procedimiento especial, otros tratados de derechos humanos pueden alcanzar también la jerarquía constitucional, conformándose el denominado bloque de constitucionalidad. El artículo 31 de la Constitución Nacional reza: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. En el año vamos a hacer una breve referencia desde los orígenes de este control de constitucionalidad. En el año 1984, los jueces Fay y Belucio por primera vez sentaron doctrina disidente respecto a la aceptación de este control de constitucionalidad de oficio, pues los magistrados dijeron que es exacto sostener que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de la norma supuestamente en pugna con la Constitución Nacional. Pero de ello no se sigue la necesidad de petición expresa de parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho de las partes, que las partes no invocan o invocan erradamente, iura novit curiae, incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución, aplicando el caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir la constitucional, y desechando la de rango inferior. De dicha disposición constitucional deriva la facultad de los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se presentan a su decisión, comparándolas con el texto y significación de la Constitución Nacional, para averiguar si guardan conformidad a ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición, facultad esta que se encuentra involucrada con el deber de aplicar el derecho vigente, no pudiendo estar supeditada al requerimiento de las partes.